no leo el catálogo para no condicionarme. Hay otros autores que sí, otros autores que directamente a veces incluso copian las notas de prensa. Yo las notas de prensa pues le doy el valor que tienen como mero aporte de información sin más, y todo eso va generando un proceso de documentación que lo usa. Yo personalmente mi proceso de documentación es leer, pero no leer lo que me den, sino lo que a mí me genera la exposición. O sea, la exposición me va generando pensamientos que yo desarrollo como otra lectura. En mi escritura es muy habitual citar pues, incluso a otros autores, citar al propio artista cuando ha escrito, o citar otras fuentes literarias, ¿no? Eso no me lo ofrece la institución, eso lo genero yo. O sea, eso es lo que me demanda el proceso, ¿no? Y una cosa como muy práctica, ¿no? ¿A qué aspecto va a atender un crítico cuando llega a una sala de exposiciones? Bueno, hay una serie de aspectos que son, creo, absolutamente objetivos, ¿no? Uno de ellos es el montaje. Se valora un montaje correcto, ¿no? Correcto en el sentido de altura, relación entre obras, diálogos que permite empleo de nuevas fórmulas creativas en el montaje, resolución de problemas. Los que, además de crítica, hacemos comisariado, también tenemos desarrollado ese aspecto de poder imaginarnos soluciones o soluciones que hemos desarrollado y que vemos que a veces no han tomado en consideración en esa exposición y hace pues, que sean erróneas muchas veces. O sea, en ese aspecto también uno proyecta su propia experiencia como comisario, ¿no? Evidentemente se va a valorar en positivo y también se va a penalizar, por ejemplo, el abigarramiento, ¿no? A no ser que sea una función semántica, es decir, a no ser que tenga un sentido meter en una pared 20, 25, 30 piezas y no tenga un sentido y quieras mandar un mensaje, pues eso puede ser un problema y uno lo tiene que hacer constar en la crítica. Y lo que he comentado anteriormente con la idea del montaje, ¿no? ¿Qué valoramos también? Pues yo especialmente valoro la semántica del montaje, es decir, la capacidad para que el montaje genere sentido. O sea, una exposición no es colgar cuadros, al menos en mi opinión. Una exposición es usar signos para crear un mensaje. Entonces, hay exposiciones que es irrelevante porque no tienes, por ejemplo, ayer en La Carolina, estuve en el concurso de pintura de Caja Rural de La Carolina. Pues es un concurso en el que se presentan pues, 60, 70 artistas y se llevan a exposición 20, 25 obras. Quien monta no puede generar un mensaje. ¿Qué sentido va a generar? Simplemente montar bien. Pero cuando uno quiere mandar un mensaje, quiere hacer una exposición de tesis, ahí el montaje es fundamental. Una obra puede aportar mucha otra o puede directamente anularla. Y esas cosas uno debe saber valorarlas. Aspecto objetivo, la iluminación. Saber distinguir cuando la iluminación es errónea o cuando, por ejemplo, se usa con un carácter expresivo para dar sentido, ¿no? Poner en penumbra, iluminar puntualmente. A veces las obras ganan así, a veces pueden perder, a veces una iluminación totalmente neutra, pues es eso, neutra, no puedes tener argumentos en contra, pero sí puedes sentir que con otro tipo de iluminación las piezas ganarían. Y eso también lo puedes llevar, no digo que lo lleves forzosamente, pero lo puedes llevar al papel, ¿no? Evidentemente, un papel fundamental que tenemos que valorar es la pertinencia o no pertinencia de la propuesta. Es decir, hay propuestas que nacen obsoletas, viejas, que no tienen sentido, que ya están más que asumidas. A veces son déjà vu, ¿no? Con lo cual, eso también objetivamente lo puedes decir, lo puedes reflejar en la crítica. Y evidentemente los niveles de calidad. Aquí sí asumo que es una cuestión mucho más subjetiva, ¿no? El nivel de calidad son tus expectativas las que entran en juego, ¿no? Hasta qué punto son artistas mejores, son peores, te esperan más, te esperan menos. Os voy a poner una serie de ejemplos de lo que un crítico se puede encontrar en una sala de exposiciones y no le queda más remedio que llevar al papel, ¿no? Os voy a poner ejemplos quizás muy groseros, ¿no? Pero por ejemplo esta exposición de un fotógrafo tan fundamental como Joan Fontcuberta, mirad cómo estaba montada. O sea, los vanos no estaban cegados con un simple store, no digo que se panele una sala de exposiciones, pero mirad cómo no estaban cegados. Las obras que estaban enfrente de las ventanas no se podía percibir.
o instituciones que usan exposiciones muy importantes y la pieza más importante de la exposición la rodean de señalética, de logos y lo convierten en un fotocall. Yo eso considero que es un error. La pieza debe estar al margen, la exposición debe estar al margen de esas políticas de comunicación, que asumo que son necesarias hoy en día donde nos movemos, en un entorno 2.0, pero creo que la obra no debe ser pasto de esos usos, entiendo. Y como tal, no me queda más remedio que, en cierta manera, denunciarlo desde el espacio del que gozo, ¿no? Sí os quiero contar también que la crítica responde en muchas ocasiones a coyunturas y circunstancias imponderables, ¿no? A veces no todas las exposiciones pueden disfrutar de espacio en los medios. Figuraos como la situación actual que vive Málaga es verdaderamente una agenda ingobernable. Yo empecé a escribir hace 16 años, cuando había en la ciudad, pues creo que una galería, un museo y un par de espacios institucionales, el Palacio del Obispo y sí, bueno, el Palacio del Obispo era Unicaja y Junta de Andalucía y el Obispado y la Sala Alameda y se abrió por aquel entonces el Centro Cultural Provincial y no había mucho más. O sea, yo terminé la carrera en 2000 y yo tenía que salir corriendo para ver el Museo de Bellas Artes antes que se lo llevaran. De lo que era aquello a lo que es hoy Málaga, una agenda verdaderamente ingobernable. El fin de semana pasado saqué una página completa en Sur en la que hablaba de 3 exposiciones, pero nombraba como 10 o 12 más que consideraban importantes, pero que yo materialmente no podía cubrir. Entonces, hay exposiciones muy valiosas, pero no siempre pueden acaparar espacio porque el espacio es el que es. Y vivimos en una ciudad en ese aspecto privilegiado. Los 3 periódicos tienen espacios que dedican a la comunicación de arte. En mi caso, Sur es una página todos los fines de semana. En Málaga, hoy en La Opinión, es una página cada 2 semanas. Pero hay ciudades importantes que evidentemente no tienen la agenda expositiva que tenemos nosotros, pero en los cuales no existe la crítica de arte. O existe como algo verdaderamente amateur, en el sentido, por ejemplo, en Murcia. Pues, la persona que escribe crítica de arte en Murcia, pues escribe cuando le viene bien. No tiene, digamos, asumida ni la ciudad, ni la cabecera, ni el propio crítico, no tienen asumida la profesionalización y la obligación de estar todos los días concretos que el público sepa que se va a encontrar una página de crítica de arte. Entonces vivimos en una ciudad que afortunadamente es privilegiada en ese aspecto, ¿no? También os quiero decir, se produce muchas veces silogismos erróneos, pensar que una exposición, porque ocupe 4 columnas, es más importante que una que ocupe una columna. No, eso a veces obedece a esas coyunturas en las que te encuentras momentos en los que dices, tengo 6 o 7 exposiciones fabulosas para hacer la página completa, que hay algunas que no me queda más remedio que hacer, pero tengo que sacrificar por el camino otras muy potentes o muy buenas que no pueden tener el mismo tratamiento o que al final me veo abocado, pudiéndole dedicarle 4 columnas fácilmente a dedicarle una columna. Es una cuestión meramente de agenda, ¿no? Entra también un aspecto que ocurre en prensa escrita, en diarios o en suplementos nacionales, que es donde yo escribo. Nos debemos a la actualidad. Es decir, yo mando una crítica, pero se muere Mandela y el periódico cambia sobre la marcha y mi crítica no aparece. Y eso es totalmente asumible. Puede ser que se recupere para la semana siguiente, que es lo habitual, pero si esa crítica tiene una fecha concreta y se clausura la exposición la semana siguiente, puede ser que esa crítica nunca vea la luz, porque no se puede publicar en una fecha en la que se está clausurando, porque la crítica tiene que cumplir también esa función, que es menos que una semana, para que la lea tenga posibilidad de contrastar lo leído e ir al espacio expositivo. Entonces ahí entran espacios, factores muy determinantes. Por ejemplo, en ABC Cultural, las fechas de Arco, la semana previa a Arco y la de Arco, pues es muy difícil dar cabida a alguna crítica que no tenga que ver con Arco. ¿Qué ocurre? Si una exposición tiene la mala suerte de inaugurarse, aunque qué mala suerte es si sabes con un año de antelación que vas a coincidir con Arco. Si tienes esa circunstancia que inauguras con Arco, pues da por sentado que muy difícilmente te vamos a poder tratar, ¿no? Pasa lo mismo en Málaga, cuando el año pasado se inauguraron, el año pasado o el anterior, ya no recuerdo,
Pompidou, ruso, el Max Dante que era cuando se inauguran esos monstruos, y tú, un espacio minoritario, asumes ese contexto y haces una exposición, automáticamente no puedes pretender que yo no cubra el Pompidou, que no cubra el ruso, para cubrir una exposición menor. O sea, es que es cuestión de, muchas veces, de cosas como muy lógicas, ¿no? Las tipologías de las exposiciones, lo que os comentaba de la crítica de este fin de semana, pues era una crítica de arte joven, pues me permitió hablar de 3-4 exposiciones de arte joven en una sola pieza como tal. En fin, al final lo que os quiero decir que muchas veces nuestro ejercicio está sometido a una serie de factores que pueden originar que una exposición tenga más, menos visibilidad. Y ahí también, evidentemente, es fundamental el medio en el que escribas. Yo tengo la suerte de escribir en local y en nacional. Claro, cuando yo digo escribir en local, en Sur, el periódico más leído de Andalucía, uno de los más leídos de España, más leído que el ABC, que El País, en la propia ciudad, pues sí, es un medio local, pero precisamente no es local, lo que entenderíamos por local, ¿no? Pero bueno, escribo en suplementos nacionales en ABC. Esos dos contextos marcan a la hora de enfrentarte a la realización de la crítica y, por lo tanto, a cómo proyectar el espacio expositivo en las páginas, ¿no? Sin ir más lejos, lo más importante quizás sea el espacio. En Sur gozo de mucho más espacio del que puedo gozar en un suplemento nacional como ABC, y es normal pensar que ABC Cultural es un medio que dedica muchas páginas, pero se le dedica a toda la geografía nacional, incluso a algunas exposiciones internacionales, con lo cual el espacio que le vas a dedicar a una exposición generalmente va a ser menor que el que le vas a dedicar en prensa local, ¿no? Yo escribo en Sur y muchas veces pienso en ese lector que va a pasar mi página para buscar deportes, para buscar la cartelera, o sea, un lector que en principio no es un lector que fuera a leer crítica de arte, pero como va a pasar por mi página, yo tengo que intentar a veces usar el titular a modo de señuelo o como gancho, o la entradilla, que es las 2 o 3 líneas que se escriben debajo del titular, para que esa persona mejor que está despistada pasando, pues diga, esto voy a pararme a leerlo, ¿no? Es como intentar ganar un adepto a la causa, ¿no? Por decirlo de una manera. Eso evidentemente en el ABC no ocurre, o sea, no necesito pensar, aunque sigo pensando en buscar otro tipo de señuelos en el título, pero eso no pasa en ABC. ¿Por qué? Pues porque, no sé si sabéis, el ABC Cultural es un encarte. Un encarte es un periódico dentro de otro periódico. Con lo cual, cuando alguien compra el ABC, o por ejemplo El País y también va a Babelia, que es un encarte, hay mucha gente que directamente abre el ABC, saca el ABC Cultural, lo tira, saca el ABC del motor, lo tira, el ABC de salud y lo tira. Por lo tanto, igual que hay gente que compra el ABC, saca el ABC Cultural y tira el ABC y se queda con el ABC Cultural, o en el caso del Mundo, compra el Mundo con el Cultural del Mundo y tira el Mundo y se queda con el Cultural. Sí, ahí hay una elección. O sea, el que va a un suplemento nacional es porque es un interesado. O sea, gente que compra periódicos con los que no casa ideológicamente por atender o por descubrir. Las personas que escribimos ahí, escribimos sobre arte, libros, cine, flamenco, sobre esas disciplinas, ¿no? Y la crítica pues se establece también en otros medios, como pueden ser las revistas. Pero eso para mí ya no es crítica, es decir, mejor dicho, el crítico puede hacer trabajos para revistas, pero propiamente no hace crítica. Yo voy a poner un ejemplo. Hice el año pasado este artículo para Art Magazine de una exposición de Málaga, del Museo Ruso, La Sota de Diamantes, y hice la crítica para Sur, la página completa, hice la crítica para ABC, faldón a doble página, pero Art Magazine, que es una revista casi que de coleccionistas, una revista que vale 36 €, lo que demanda de uno cuando escribe, además veis la calidad, ¿no?, de las reproducciones, lo que busca directamente es un artículo científico. O sea, no es que hagas una crítica como tal, ¿no? Ahí ya no tiene sentido propiamente evaluar la iluminación, hombre, el montaje te puede ayudar, pero tú estás escribiendo sobre la Sota de Diamantes a raíz de una exposición, no estás escribiendo de la exposición de la Sota de Diamantes.
No sé si se aprecia la diferencia, ¿no? O por ejemplo en Arte y Parte, una exposición magnífica que hubo en el Museo Picasso hace pues 10 años creo, fácilmente, 10, 9 años, sobre los juguetes de las vanguardias. Arte y Parte se pone en contacto contigo para que escribas un artículo de fondo usando esa exposición. Lo que haces al fin y al cabo es jugar con esa exposición, además nunca mejor dicho, porque eran los juguetes de la vanguardia, y lo que yo hice en aquel artículo, son artículos de 20, 25 páginas con su aparato crítico, es hablar de la infancia, hablar del juego, hablar del proyecto estético de las vanguardias en función a los niños. Son conceptos distintos. O sea, usar la exposición como excusa. O sin ir más lejos, una exposición que el año pasado tuvimos en Málaga, en el Pompidou, cine surrealista y cine dada. En Arte y Parte, el número de agosto y septiembre, hicimos un monográfico dedicado a Dada. Todos los artículos de fondo eran de Dada. Y yo hice un artículo en relación a un tema que, por desgracia, apenas se ha tratado aún después de 100 años, la abstracción en Dada. Y nombraba la exposición del Pompidou porque fue, digamos, la exposición que me dio pie a hablar, puesto que el cine Dada era absolutamente geométrico. Entonces usé esa exposición como detonante para crear un artículo científico, pero no hablé propiamente de la exposición. Son, sin duda, situaciones totalmente distintas a la hora de escribir e incluso del objeto del que vas a escribir, ¿no? O, por ejemplo, hoy en día se habla mucho de la crítica en plataformas virtuales, ¿no? Revistas como La Raya Verde en Andalucía, Presente Continuo, revistas que por desgracia ya han cerrado, no han tenido más vida que 2 o 3 años. Ahí también hay un cambio de registro, es decir, cuando yo he escrito pues, en La Raya Verde o New York Magazine, cuando asumes que escribes para un contexto distinto, generas recursos distintos, ¿no? Pongo un ejemplo. En 2013 cubrí Arco para Sur, aquí veis la página, y también me pidió La Raya Verde, que es una publicación digital, que hiciera la opinión principal del número especial que dedico La Raya Verde a Arco. Pues este espacio aproximadamente son 2 folios, para que os hagáis una idea, lo que veis aquí. Son 2 folios que tuve que hacer en Madrid en una tarde y en una noche, y tú evidentemente tienes que buscar crear una pieza, un relato fácilmente asumible para un lector. Incluso mucha gente tenía la costumbre, y sigue teniendo la costumbre, de la crítica que yo publico los sábados. El que va a Arco desde Málaga compra el periódico los sábados, en el tren se lee la crítica y va como con un previo a ver Arco, ¿no? Aquí evidentemente no entraba en detalles muy puntuales. Lo llamé arco contención, hice el doble juego de arco y contención, aquello que os decía de usar los señuelos, y hablaba de que era una edición muy contenida, ¿no? El título lo dice, muy contenida, con muy poco riesgo, y no entré, por ejemplo, a valorar pues por qué era contenida y por qué había poco riesgo. Aquí sí lo hice, aquí escribí 4 páginas, o sea, el doble que esto, y supuestamente esto ya es para un público más específico, más interesado, y dije que era contenida y directamente señalé al culpable de que la edición fuera contenida. En plena crisis económica, que IFEMA, que es una fundación de carácter público-privado, pero la fundación al fin y al cabo es la Comunidad de Madrid, siga exigiendo unos pagos tan elevados a los galeristas, lo que hace al fin y al cabo que el galerista vaya a Arco a empatar, no salga a ganar. Lleva cosas vendibles, cosas muy fácilmente vendibles, no lleva riesgo. Todo eso te genera una serie de causa-efecto, ¿no? Aquí no señala el culpable, y aquí directamente señalé el culpable es IFEMA, y especialmente el director de la feria, ¿no? En mi opinión. Y bueno, después entré en otras cuestiones más de fondo, que aquí evidentemente no entraba. ¿Por qué? Porque son 2 contextos totalmente distintos. Ocurre lo mismo, bueno, pues lo que os comentaba, ¿no? La revista, lo que os he señalado, Arte y Parte, o por ejemplo cuando New York Magazine te contacta y te pide que selecciones artistas españoles para que en Estados Unidos sepan de ellos. Pues tienes que escribir una pieza muy, muy cortita y tienes que proyectarlo muy bien, tienes que crear casi... No es una crítica como tal, lo que tienes que hacer una semblanza
en qué consiste el trabajo más allá de una exposición concreta. Es un contexto concreto, es un dossier de arte ibérico y tienes que asumir que lo que estás haciendo es explicar un artista, no una exposición. Ocurre también, como os decía anteriormente, pues que no le puedes dedicar el mismo espacio a una exposición que cubres para dos medios. Y no solo eso, en mi caso además, lo que hago yo es, hago dos piezas totalmente distintas. O sea, yo entendería que simplemente por escrúpulos intelectuales, yo no puedo, si escribo primero esta pieza de Catalán, coger y ampliarla aquí, porque la publico tres semanas más tarde. Son piezas totalmente distintas. El fondo es el mismo, o sea, no voy a decir, me gusta Catalán, no me gusta Catalán, ¿no? Pero se complementan. O sea, si entráis en mi blog, las exposiciones a las que le dedico varias críticas, veréis cómo están juntas y podéis enfrentar la misma exposición desde piezas totalmente distintas. Eso genera, pues muchas veces, como en este caso, no hay mucha distancia. Esto lo que veis aquí, estas piezas de Catalán en ABC, fue 1,5 folios y estas fueron dos folios. También escribir 4 páginas distintas de una misma exposición a veces te genera una presión brutal, ¿no? Entre otras cosas porque cuando estás escribiendo esta también tienes que escribir otra para sur, de otra materia, y estás escribiendo artículos, y estás comisariando, o estás dando clases en la universidad, con lo cual a veces hay ahí un componente, como os decía, de estrés muy importante que bueno, te genera esa presión, también te genera respuestas positivas. Pero os pongo un caso totalmente distinto. Esta exposición de Isabel Harley, de Daniel Silvo, un artista andaluz muy joven, muy potente, que está exponiendo ahora mismo, por ejemplo, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Le dediqué 4 columnas en sur, pero fijaos, cuando Madrid me pide la crítica, no le puedo dedicar más de una columna. Estos no son más de 2 párrafos, con lo cual toda la libertad que tengo aquí yo para extenderme y poder desarrollar algunos aspectos, aquí estoy obligado a crear una pieza muy específica, en la que haya un componente de contextualizar muy bien al artista, ante todo, porque ¿de qué sirve la crítica si al final queda para mí, para mi propia vanidad? ¿No? Tienes que cumplir un servicio, en mi opinión, ¿no? O este caso, ¿no? Por ejemplo, estás escribiendo 4 columnas de una exposición de Alba Moreno y Eva Grau, que por cierto inauguran el viernes que viene en Isabel Harley, en Casa Sostua para Sur. Era, digamos, su primera gran exposición individual en Casa Sostua. Esta ya será su primera gran exposición individual en Isabel Harley. Pero a veces te encarga una columna y resulta que son 2 chicas que apenas tienen... Bueno, su primera exposición fue en el Centro Cultural Provincial. Además hizo una crítica. Esa fue su primera exposición después de Casa Sostua y entonces me piden en Madrid una crítica de unas artistas que no se conocen fuera, porque Daniel Silvo sí era conocido fuera, de hecho trabajaba en Madrid y tuvo una carrera fulgurante desde muy muy joven. Pero Alba Moreno y Eva Grau no se conocen en Madrid, con lo cual yo tengo que pensar que esta pieza viene a ser una especie de presentación en sociedad o presentación a nivel nacional de unas artistas completamente desconocidas. El público que abre ABC y se encuentra una columna de Daniel Silvo no tiene tanta información como el que lee 4 columnas de él en su, pero ya como es un lector interesado sí sabe por dónde va Daniel Silvo. Pero en el caso de Alba y Eva no sabía, con lo cual uno tiene que hacer el esfuerzo por presentar además cómo funcionan esas artistas, no solo esa exposición. O el caso, sin ir más lejos, de David Escalona, ¿no? Esta fue la primera exposición. David Escalona al día de hoy es un nombre fundamental del arte, yo ya no diría andaluz, ¿no? Sino del arte español, ¿no? Va a tener una exposición el año que viene en Madrid muy importante, en el Hospital Real. O sea, hablamos de un artista súper potente. Es malagueño. La primera crítica que tiene David Escalona se la hice yo en Granada. Escribía en Málaga hoy. Había visto un par de piezas suyas en exposiciones colectivas en Málaga. Me decía algo, aquí hay material, pensaba. Me enteré que tuvo una pequeña exposición en Granada, en una sala muy pequeña de la Facultad de Bellas Artes, y decidí ir allí, a Granada, a ver lo que veía, y lo que vi pues, me sorprendió mucho y me hizo muy feliz de que ese pálpito se correspondiese con lo que te encuentras, ¿no? Esto creo que fue en el 2005-2006, estamos en 2017 ya. David Escalona es un peso pesado y al final he acabado escribiendo, además de algún que otro catálogo de David Escalona, he escrito de David Escalona para Nueva York, o sea, para Estados Unidos, ¿no? O sea, cambias las perspectivas de este David que era un niño a este David que ya es un hombre y un nombre, ¿no? Sería la expresión, ¿no? O por ejemplo lo que puede ocurrir
lo que hacemos algunos críticos que tenemos blogs. No todos los críticos tienen blogs. Yo tengo un blog, en la cuerda floja, en el que habitualmente las críticas, cuando en carta, pues hago una versión encima ampliada de la crítica que he publicado, la suelo ampliar. Con lo cual muchas veces los críticos proyectamos mucho esos espacios positivos en entornos como es el del blog, ¿no? Ampliamos la crítica, damos más detalles, o sea, que lo veis, ¿no? Versión ampliada de la crítica publicada en Diario Sur. O incluso usamos, en mi caso yo uso todas las redes sociales y a veces pienso, cuando termino un post, digo, jo, si es que ya he hecho la crítica. O sea, lo que escribo en un post, en una imagen en Instagram, evidentemente no va a la crítica. Pero dices tú, o sea, aquí hay, en esencia, aquí está ya la crítica, ¿no? Y automáticamente, casi que en tiempo real, estás diciendo, pues estoy en la exposición, por ejemplo, esta misma, ¿no? Estoy en la exposición, si no recuerdo mal, de Violeta Niebla y Beatriz Ross en el Palmeral de la Sorpresa. Esto era un vídeo y ya contaba lo que me parecía la exposición. Después haces la crítica y generas otro discurso completamente distinto.